El cine experimental sí, también puede ser poesía y de la más bella. Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro canal Amor de Cine. Yo soy Arnaud Martín, crítico de cine, y hoy vamos a hablar de Tren de Sombras, de José Luis Guerín. Para hablar de una película tan maravillosa como Tren de Sombras, yo creo que es interesante de entrada categorizarla, aunque si la veis os daréis cuenta de que es un largometraje que se resiste a muchas categorizaciones, ¿no? Pero creo que es bonita bautizarla bajo el nombre de experimental, teniendo en cuenta que lo que es el llamado el cine experimental, el estilo experimental o en España el cine expandido, no es una forma del cine, no es una metodología del cine apartada de las convenciones más allá de la industria, que en parte sí, por supuesto, pero experimental, a mí me gusta pensarlo en términos de indagación. O sea, Tren de Sombras es una indagación. Es una búsqueda que emprende el propio cineasta José Luis Guerín en busca de los efectos que suscita la propia materialidad de la imagen, en este caso del celuloide. Es una operación, se puede decir, de exhumación, ¿no? Es decir, de exhumación de un tipo de cine que ha quedado atrás en la medida en que, bueno, o sea, hay algo quizá de embalsamamiento del material fílmico que se está manipulando, que se está rodando, pero al mismo tiempo hay un reclamo, pensando en el presente, para que ese tipo de material de alguna forma se siga venerando. Pero ¿de qué va Tren de Sombras, no? O sea, estamos hablando de una película, puede hablarse de nostálgica, sí, sobre la afirmación que un personaje de una familia burguesa de los años 20-30 va a filmar a un lago, y Guerín pues rescata esta imagen porque se supone que está ambientada a los años 20 y 30, y él mismo la reedita, la manipula, destroza el propio celuloide y muestra el propio proceso, no diremos destrozar, pero sí de manipular, ¿no? Es decir, es una película que se siente muy física, de alguna forma, ¿no? Y antes hablábamos de la cuestión del embalsamamiento, porque esto nos retrotrae a teorías como las de André Bazin, ¿no? En la medida en que pues se ha teorizado mucho que el cine lo que hace realmente es capturar el flujo del tiempo. O sea, algunas de las escenas más bonitas de Tren de Sombras es la captación de los movimientos de la familia a la que pertenece pues este hombre que se va a rodar, que viven en una especie de chateau en la naturaleza. Y son imágenes, pues eso, que contienen en sí mismas el espíritu de los Lumière, las películas del cine mudo. Es una revitalización del mudo, asumiendo al mismo tiempo que es un periodo al que no se va a poder volver, que ya tuvo su momento, pero eso no es óbice para que Guerín nos dé a entender que esa sensibilidad, que esa poesía, pues están muy vivas y son muy necesarias, y es necesario, y él reclama de alguna forma que el cineasta ejerza una especie de operación de resistencia hacia la catarata de imágenes que nos asolan hoy en día, para buscar un poco esa imagen iconoclasta, ¿no? De desconfianza hacia la balanza de imágenes que nos llueven día a día, para buscar pues poéticas escondidas, ¿no? Y realmente lo que decíamos de la materialidad del celuloide, de esta cuestión más física. Ahora, curiosamente, que Tren de Sombras ha sido restaurada recientemente, que aquí pues también hay un debate muy interesante sobre ¿vale la pena restaurar digitalmente una película que está dedicada a pensar sobre la materialidad, sobre el desgaste, la erosión de la propia imagen? Es un debate muy interesante, ¿no? La película va siguiendo como diversas etapas, ¿no? Sobre la propia... O sea, es una película bastante introspectiva, aunque parezca que está dedicada como a la filmación de una familia. O sea, parece un poco como la exposición de José Luis Guerín sobre cómo ve el cine, sobre cómo entiende lo que él es, la mirada creativa. Él es muy devoto de esta idea muy afín a Pasolini, de que quizá las películas más hermosas son las que nunca llegaron a ser filmadas, ¿no? Esto es muy... pues sí, muy vinculado a un espíritu pues muy cinéfilo, ¿no? Muy consciente de que la historia del cine ya se ha escrito y ahora solo hace falta depurarla, reelaborarla, pensarla, ¿no? Y en ese sentido pues es bonito sentir el ruido, sentir y escuchar el ruido del proyector, ¿no? Cuando Guerín explica que de pequeño iba a la librería de Miquel Purtemoix en Barcelona
Es un establecimiento que cerró hace tiempo, pero que lo regentaba el señor Mosch, que en palabras de Guérin era un señor muy amable, y le cedía al joven Guérin pues un proyector para que él pudiera ver películas, porque en ese momento, claro, estamos hablando de los años 70, no había internet y claro, no se tenía acceso a las películas tal y como lo podemos tener hoy, ¿no? Y Guérin pues veía las películas en ese proyector, ¿no? O sea, Tren de Sombras al final es una operación de almacenaje también, ¿no? De un collage memorístico de recuerdos, ¿no? Si os ha gustado la crítica, no olvidéis suscribiros a nuestro canal, Amor de Cine, y nos vemos en la próxima crítica.